Pues buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bien. Sean bienvenidos a este tiempo de la vida matrimonial. Y bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar aquí. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, pero también les damos la bienvenida a los que están conectados en Facebook o que verán esta enseñanza también este tiempo. Sean bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Y pues vamos a disponer nuestro corazón, ¿verdad?, para poder estar un tiempo con el Señor. Si gustan ponerse de pie, por favor. Y si de favor abren su Biblia en Amós 3:3, por favor. Bien, dice ahí la escritura, ¿verdad? El profeta Amós está ahí siendo usado por el Señor para hablarle al pueblo, ¿verdad? Y le dice: andarán dos si no estuvieren de acuerdo, ¿verdad? Entonces, para nosotros es bien importante considerar esta parte que el Señor habla, ¿verdad? Que necesitamos, para poder andar con el Señor, necesitamos estar de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Para que también al andar de acuerdo con el Señor podamos andar de acuerdo en nuestra vida matrimonial, con nuestro cónyuge, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a disponer nuestro corazón y hacer una oración y después pasamos al tiempo de la alabanza al Señor. Señor, queremos agradecerte en esta noche, este tiempo que tú nos permites estar aquí en tu presencia y acercarnos, Señor, a tu trono de gracia. Y en el nombre de tu Hijo Jesús y en plena certidumbre de fe, reconocemos nuestra grande necesidad de ti. Gracias, dale gracias a Dios, dile: Señor, gracias. Hoy vengo delante de tu presencia y presento mi matrimonio, Señor, delante de ti. Toma la mano de tu esposa, de tu esposo, ahí donde estás, en tu lugar. Presenta tu matrimonio, varón, delante del Señor y dile: Señor, aquí está este matrimonio que tú me has dado. Quiero darte las gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de venir a tu presencia y, Señor, estar junto con mi cónyuge. Gracias, gracias, Señor, gracias por la vida de mi esposa, de mi esposo, Señor. Gracias, estamos agradecidos con usted. Queremos disponer nuestro corazón y acercarnos a usted para recibir el consejo sabio de su palabra en nuestras vidas. Hoy queremos pedirle que extienda su mano de sanidad a nuestra vida matrimonial. Que sea usted restaurando, sanando, levantando, fortaleciendo, Señor, nuestro matrimonio. Gracias, gracias, Señor, estamos agradecidos con usted. Queremos honrarle y bendecirle en este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso? Gloria a Dios, amén. Vamos a tomar un tiempo para darle toda la gloria a nuestro Dios y vamos a cantarle con ese mismo gozo y júbilo, así como matrimonio, así como estamos ahí en nuestro lugar. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a dar un aplauso nuevamente a Dios y vamos a decirle: Señor, queremos
solamente gratitud por todas las bendiciones, por todos los favores y misericordias que has tenido para nosotros, Señor. No hay forma de cómo pagarlos. Dile tus propias palabras: gracias, Señor. Gracias, Señor. Levantamos nuestra alma, levantamos nuestro canto, levantamos todo nuestro ser y lo rendimos a ti, Señor. Adorarte, Jesús.
verdaderamente vamos a proclamar que es el Dios de nuestra salvación. Varón, dile conmigo aquí: muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame en tu senda. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Ahora las hermanas, díganme con mi esposa: muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tu senda. Encamíname en tu voluntad, y esperaré cada día. Vamos a decirle todos juntos que hagan muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tu senda. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. 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 Un aplauso al Señor. Gracias por el permiso de estar en su presencia como matrimonio. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria a Dios. Voy a tomar su lugar, mis hermanos. Vamos a recibir la palabra de Dios. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Ya con hambre? Espiritual, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Eso venimos. Dice la Escritura: no solo de pan y agua vive el hombre. Y en este caso, no solo de pan y agua vive el matrimonio, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a dar inicio con nuestra enseñanza de esta noche. Y esta enseñanza lleva por título Caminando juntos y en acuerdo. ¿Cuántos se pusieron de acuerdo para poder venir aquí a esta cena de matrimonios? Bien, ¿verdad? Aquí estamos. Ok. Vamos a la escritura, al libro de Amós, capítulo 3, verso 3. Amós 3:3. Dice así: hace una pregunta el profeta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿Pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Verdad que no? ¿Qué necesitamos para andar juntos? Estar
estar de acuerdo. Dile a tu esposa, a tu cónyuge, dile varón o esposa, dile, hay que ponernos de acuerdo. Bien, esta noche quiero comenzar hablando un poquito sobre, fíjense que cuando yo decidí emprender este viaje de la vida matrimonial, porque se me hace como un viaje, ¿no? O sea, que empecé el viaje ya hace 13 años. Y digo, ay Señor, gracias, ¿no? Pero tuve que ponerme primero de acuerdo con quién creen. No, con Dios. Con Dios tuve que ponerme de acuerdo y orar y decirle, Señor, mándame a alguien, ¿no? Una ayuda idónea. Porque dice en la Biblia que el que haya esposa, haya la benevolencia de quién? De Jehová. Entonces, ahí dale un abracito a tu esposa, dile gracias a Dios por tu vida. Entonces es bien importante ponerse de acuerdo con Dios. Y fíjense, yo tuve que orar por la persona que Dios tenía para mi vida. Empecé a orar y después tuve que ver a aquella persona, fíjense, que tuviera rasgos de carácter espirituales primeramente. Y fue algo que me llamó mucho la atención de mi esposa, ¿no? Que ella, su pasión por Cristo, su amor por el Señor, ¿no? Su entrega, derramando su alma ahí en la congregación por el Señor, ¿no? Y así como cada uno de ustedes, ¿no? Que han hallado a su esposa, que aman al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tuve que observar esos rasgos espirituales, ¿verdad? Y luego observar que también tuviera rasgos físicos, ¿no? Como ser esa mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia también. Tuve que observar esa parte. Y eso lo fue poniendo el Señor en mi corazón, ¿sí? Que fuera una mujer entendida. ¿Para qué? Para que juntos, fíjense bien, decidiéramos caminar la vida matrimonial con quién. Incluso cuando nos íbamos a casar, unos pastores se acercaron y nos oraron por nosotros antes de casarnos, todavía no nos casamos. Y él me decía este consejo: mira, que en medio de tu matrimonio, de ti y de ella, siempre esté Jehová de los ejércitos, siempre. Y eso, para que eso se alcance, hay que ponernos de acuerdo, que juntos estemos buscando también al Señor, estemos caminando agarrados de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y bueno, para ello tuvimos que ponernos de acuerdo los dos con Dios, los dos, primeramente con Dios, ¿sí? Y después entre nosotros, al considerar los principios de orden de Dios para hacer un matrimonio cristiano. Un matrimonio cristiano. Dijera yo, los matrimonios cristianos se hacen, no nacen, se hacen, se van formando al paso de los años. Conforme tú te pongas de acuerdo con tu esposa para dedicarle tiempo a Dios, van a ser un matrimonio cristiano. No nacen, se hacen. Digo, yo estoy hablando desde el punto de vista de que ya entendemos que los dos son nacidos de nuevo. ¿Sí me explico? O sea, aclaro, ¿verdad? Porque luego vayan a pensar otra cosa, ¿no? A lo mejor lo aclaro bien. Entonces, al paso del tiempo, ¿qué creen? Nos hemos dado cuenta que para caminar juntos se requiere conocer bien los acuerdos que Dios ha establecido, tanto como para la esposa como para quien. Muchas veces no conocemos bien los acuerdos que Dios ha establecido. Por ejemplo, empezaremos haciendo unas preguntas. La primera sería: ¿qué espera Dios de ti como esposa, hermana? ¿Qué espera Dios de ti? Es bueno hacerse esa pregunta, ¿no? O que tú se la preguntes así: Señor, ¿qué esperas de mí como esposa? O los varones que le preguntemos al Señor: Señor, ¿qué esperas de mí como esposo? Entonces el Señor nos va a responder. Fíjense, de la esposa lo que espera Dios es que sea ayuda, ¿qué? Idónea, que sea esa ayuda idónea. Fíjense bien, ayuda idónea. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Y del esposo,
Dios espera que el esposo ame a su esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Sacrificialmente. ¿Sí? Entonces, fíjense, Dios quiere que lo glorifiquemos en el matrimonio poniéndonos de acuerdo con los principios de Dios. ¿Sabes que cuando utilizamos el consejo de Dios para resolver los problemas en el matrimonio, estamos glorificando a Dios? Estamos reflejando la imagen de Dios, porque los principios bíblicos, cuando hay un problema en el matrimonio, en la familia, van a poner o establecer orden si los llevamos a cabo. Y entonces reflejamos la imagen de ¿quién? Que Dios es orden. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el mundo hoy enseña cosas muy contrarias a los principios bíblicos. A la esposa le dice que no debe de sacrificarse por su esposo. No, mándalo a trabajar, ¿no? Hay mujeres que dan ese consejo. Mándalo a trabajar. Y entonces a ella se está perdiendo el principio o la función que Dios hizo para la mujer. Pero ¿qué dice Dios? Vamos a Génesis 2:18, por favor. Génesis 2:18. Dice así: y dijo Jehová Dios, fíjense lo que dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté como solo. No es bueno. Le haré ayuda ¿a qué? Para él. Bueno, aquí entra un verbo, ayuda. ¿Qué significa ayuda, hermanos? Alguien que tiene una misión de apoyar y auxiliar a otra persona. Eso significa ayuda. Alguien que tiene una misión de apoyar, ¿sí?, y auxiliar a otra ¿qué? Persona. Eso es ser ayuda, hermanos. No dice que debe de ser su mamá, ¿verdad? No dice que debe de ser su maestra, y mucho menos su juez, ¿verdad? No dice eso, hermanas, sino ayuda ¿a qué? Idónea para el esposo. Eso debe de ser la mujer, ayuda idónea. Alguien que le apoya, que le auxilia a su esposo. Eso debe de ser la mujer. Comento esto ¿por qué? Porque hay mujeres que apoyan y auxilian muy bien a los suegros. Hay mujeres que apoyan y auxilian muy bien a los familiares, a los tíos, a los primos, a las amistades, las apoyan y las auxilian muy bien. Y hasta a la iglesia también la apoyan y la auxilian muy bien. Pero es bueno, hermana, que te preguntes esta noche: ¿cómo estás apoyando a tu esposo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Dios manda que realmente la esposa sea ayuda ¿de quién? De tu esposo. A ver, esposa, dile a tu esposo: mi amor, ¿en qué te puedo servir? ¿O en qué te ayudo? Ahora fíjense, no solamente Dios hizo a la mujer para procrear, sino para ayudarle al esposo. Para eso la hizo, la formó. ¿Y cómo le va a ayudar al esposo? En cuidar que tenga la casa decentemente y con orden, ¿sí? En tener una buena alimentación. ¿Cuántos se han dado cuenta que Dios trata con nuestra salud también en la vida alimenticia? ¿Verdad? Que nos disciplina el Señor hasta lo que debemos de comer, qué sí comer y qué no comer. Ahí trabaja el Señor con nuestro corazón. Esos malos hábitos alimenticios. Antes, cuando nos casamos, no, hombre, nuestras sopas instantáneas, ¿verdad, mi amor? Y ahora, no, ahora lo que buscamos es pura verdura, de verdad, hermanos. Les estoy hablando hace de 13 años, ¿no? Yo no era el mismo, pues imagínense, todo ha cambiado. Decía un amigo, ¿no? Todo cambia y varía. Y bueno, hay que cuidar la salud, hermanos, hay que cuidarla. Entonces, hay que tener también una buena educación a los hijos cuando hay hijos. Hay que educarlos bien. Hay que tener una buena administración económica. ¿Cuántas dicen amén, hermanas? Sí. Y hay que ser maduros ¿en qué? En Cristo. Entonces, fíjense bien, la mujer
debe de trabajar, escuchen bien hermanos, en perfeccionar esas áreas de su vida, madurar esas áreas de su vida la mujer. Por eso es importante trabajar en ser ayuda idónea, no sentirse menos o más importante. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos al ayudador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al Espíritu Santo. Juan 14:16, por favor. Juan 14:16. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ya se dieron cuenta? El Señor Jesús rogando al Padre para que nos deje el consolador precioso, el ayudador, el paracleto, uno en lugar del otro. Eso significa el consolador. Él nos lo ha dado. Y entonces, hermanas, tienen que ustedes pedirle a Dios que les ayude a ser ayudas idóneas de sus esposos. Una ayuda idónea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Para proteger el matrimonio. Las esposas también protegen el matrimonio. ¿Cómo? Exhortando al esposo con amor y con respeto. ¿Cuándo? Cuando está pecando. Hay esposos que pecan en trabajar hasta horas extras y se van todo el día a trabajar y se olvidan de la esposa y de los hijos. Entonces, con respeto, hermana, tú que eres ayuda idónea, pídele a tu esposo que quite las horas extras. ¿Cuántas dicen amén, hermanas? Sí. O cuando está siendo irresponsable al no suplir las necesidades alimenticias, o al no suplir las necesidades almáticas, físicas, emocionales, el esposo de la esposa. Entonces, cuando el esposo está cometiendo algún pecado, la esposa tiene que ser la ayuda que... Sí, hermanas. No, yo luego a veces cuando mi esposa ve que algo no anda bien, inmediatamente y le digo: ay, Señor, me estás hablando. Y a veces ella ni se da cuenta, pero el Señor me está hablando. Y digo: ay, ya me está exhortando el Señor a través de mi esposa. Es la ayuda idónea. ¿Sí? Miren, Gálatas 6:1 y 2, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Tienen calor? ¿No? ¿Está bien? Si tienen calor, pues nos avisan. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Mi amor, por favor, ¿me pasas una libreta o algo para apoyarme? Gracias. Dice así: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué dice? Pero fíjense, ahora viene el 2: sobrellevar los unos las cargas de quién? Y cumplir así la ley de quién? De Dios. Okay. Es una ordenanza. Si es sorprendido tu esposo en alguna falta, tu esposa que eres espiritual, restáurale con espíritu de... Mi amor, vamos a platicar cómo está tu vida. ¿Cómo andas en el trabajo? Ya vas a empezar, ¿no? Ya desde ahí como que nos deja ver que la cosa no anda ¿qué? Bien. Mira, hasta se dan cuenta, hermanas. Si tienen un ojo de águila a distancia, ¿no? Así una visión a distancia. Sí, de veras, las hermanas, mi esposa ve esos detallitos y todo. Oye, mi amor, ¿qué? Ay, no. Pero que es bueno, porque por eso Dios la hizo como ayuda, que es la ayuda. Entonces dice el 2: sobrellevar las cargas. ¿Qué significa cargas? Se refiere, fíjense bien, a fracasos, tentaciones, pruebas o tribulaciones. A eso se refiere, ¿sí?
en lugar de mantenerte a distancia, amada hermana, con tu esposo, y de lanzarle críticas, debes de ayudarlo de todas las formas posibles. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ya nadie dijo amén, hermanas. No las oigo, mujeres. Sí, tienes que ayudarle. Acomodé lugar. ¿Cuántos han visto la película de Rescatando al Soldado? Algo así, ¿no? O Al Último Soldado, creo que una reciente que salió también, ¿no? Que es cristiano y se va a la guerra, pero no le permiten usar arma, y es paramédico, se va de paramédico, está pero tremenda, hizo todo lo posible por rescatarlo, ¿sí o no? Y así debe de ser, hermana, tienes que hacer todo lo posible por rescatar ¿a quién? A tu esposo. Por eso se llama ayuda ¿a qué? Tienes que hacerlo. Es un mandato aquí, sobrellevar las cargas. O sea, tienes que sobrellevar ese fracaso, esa tentación, esa prueba o tribulación, y no mantenerte a distancia, sino que debes de ayudarlo de todas las formas. Y dice Pablo, dice, y cumplir así la ley ¿de quién? ¿Cuál es la ley de Cristo? Esto es, que nos amemos los unos a quién. Y más cuando se hiere el matrimonio, cuando el esposo hiere a quién, a la esposa. La esposa a veces lo que hace es, mejor, de lejitos es mejor, pero no debe de ser así. Dios nos manda que de lejitos es mejor, ¿verdad que no, hermanas? Tienen que ser valientes, tienen que llenarse de la presencia de Dios y del Espíritu Santo y ser valientes y ayudar a su esposo aún en un fracaso, aún en una tribulación, aún cuando se encuentra en una tentación, cuando se encuentra en una prueba o tribulación, tienen que ayudarlo. Es algo que Dios nos manda para cumplir la ley de Cristo. Si el esposo está en pecado, la esposa no debe de contárselo a otras personas, sino a las autoridades espirituales. ¿Por qué? Para que no deshonre la esposa al esposo y no peque contra Dios. Pero hay esposas que andan platicando sus debilidades de sus esposos por todos lados. Decimos nosotros, ¿no? Los chavos andan regando el tepache. No debe de ser así, hermanos. Si te das cuenta de una debilidad de tu esposo, como dicen por ahí, calladitas se ven más que. Sí, hermanas. Y si tienes necesidad de platicarlo, platícalo con una ayuda espiritual que sepa darte el consejo sabio. ¿Cuántas dicen amén, hermanos? Para que no peques contra Dios, no deshonres tu matrimonio. ¿Saben que la deshonra es pecado para Dios? Sí. La esposa debe de apoyar al esposo y sobre todo orar por él. ¿Cuántas esposas oran por sus esposos? ¿Cuántas esposas oran por sus esposos? Ya me estaba yo espantando. Señor, ¿dónde ando? Hermana, no se trata de que tampoco te sientas inferior, no. ¿Por qué? Porque Dios, te voy a decir algo, hermano, te ha dado dones y talentos, te los ha dado y tienes que trabajarlos. Tienes que preguntar, Señor, ¿cuáles son los dones que me has dado? Y aplícalos en tu matrimonio. Miren, a mí luego de repente cuando mi esposa se pone enferma, pues ya sé que el Señor me ha dado un don de fe. Y empiezo a orar, Señor, yo creo que tú la sanas, yo creo que tú puedes levantarla. Y no me levanto y no dejo de orar hasta que Dios obre. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanas. Algunas ustedes pueden tener el don de sanidad. Lloras por tu esposo y el Señor lo sana. El don de exhortación, hay unas hermanitas que tienen el don de exhortación. ¿Cómo exhortan a los esposos? Pero deben de hacerlo con amor y con respeto. ¿Sí me explico? ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque dice la Escritura que aplica la regla de oro, ¿no? Todo lo que tú quieras que los demás hagan por ti, tú hazlo primero por quién. ¿Cómo te gustaría que te exhortara Dios? Con amor, hermana. ¿Cómo debes exhortar a tu esposo? Con amor. Entonces,
Dios les ha dado dones y talentos para que los desarrollen en el matrimonio y en la familia y sean esas mujeres que apoyan y auxilian a quién, a su esposo. Eso es ser ayuda. Ahora, ¿qué significa idónea? Significa contraparte. Eso significa idónea. Y esto tiene la idea, fíjense bien, de como cuando te vas a comprar un par de calcetines. ¿Verdad que no te compras uno blanco y uno negro? ¿Cómo te los compras los dos? Iguales. Así es, idóneos. Así debe de ser la esposa, idónea para el esposo. No pueden ser calcetines disparejos, ¿eh? Tienen que ser parejos. Entonces, la mujer fue creada para ser esa contraparte del marido y que no le falte nada siendo un matrimonio parejo. Tienen que ser un matrimonio parejo en Cristo. De esta forma reflejan la imagen de Dios, hermanas. Y necesitamos que las hermanas sean entendidas, ¿sí? Para que sean esa contraparte idónea. Fíjense, la manera de saber las necesidades que tiene el esposo, ¿cómo creen que es, hermanas? La manera de saber las necesidades que tiene el esposo, ¿cómo es? Preguntándole, ¿verdad? Digo, oye, mi amor, vamos a platicar. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Cuántas dicen amén, hermanos? Ahora vamos a ponerlo por hora, porque aquí podemos decir amén y gloria a Dios y aleluya, pero el reto y el desafío empieza de la puerta, ya que nos vayamos de aquí de la reunión de matrimonios. Ahí empieza el reto. Cuando llegues a casa, hermana, mi amor, ¿te puedo ayudar en buscarte tus zapatitos? Pregúntenle, ¿o en qué te puedo servir? Acuerdos. ¿Cómo se llama el tema de la enseñanza de esta noche? Andando juntos y en acuerdos. Entonces hay que preguntarle, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Hay que hacerle una lista a las esposas, maridos. ¿Cuántos dicen amén? Aprovechando, ¿no?, la oportunidad. Esto es otro, mi amor, ¿no? Y hay que hacer esa lista de lo que necesitamos, y las esposas van a orar ¿para qué? Para que Dios les ayude a cumplir su responsabilidad de ser ayudas idóneas. Hermana, no te olvides, ¿sí?, que el Señor capacita a la ayuda idónea que se humilla. A la ayuda idónea que se humilla, la capacita. ¿Qué dijo Pedro cuando dijo que el que se humilla, Dios qué? Dios lo exalta, Dios lo ayuda. Y hay que humillarnos, hermanas, hay que humillarse. No es que luego de repente te encuentras con cada hermanita que trae el maciosare hasta el tercer cielo casi. Hablan primero yo, luego yo, y después un egoísmo que se cargan, que tú dices, oye, ¿eres cristiana? Ay, pastor, ya va a empezar, ¿no? Y sí, no ven la autoridad, hasta te hablan de tú. Ay, pastor. Y ese es el problema, ¿no? Que no han aprendido a humillarse delante de Dios. Y los varones debemos de ser humildes también para recibir el consejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, varones? Amén. Sí, a través de las esposas. ¿Cuántos saben que Dios nos habla a través de las esposas? Amén. Sí. Eclesiastés 4:9, por favor. Dice así: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga ¿de qué? De su trabajo. Fíjense, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga ¿de qué? De su trabajo. Son mejor, ¿no? Ahora que por ahí un hermanito de la congregación se estaba cambiando, y dije, Señor, y la carga yo acá en mi corazón, y ay, Señor, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ayudarle o no le vamos a ayudar? Ya, pues el Señor nos puso la carga y empezamos a juntar a todos los hermanos que pudieron, ¿verdad? También entiendo que algunos estaban, y ahí estaban, no, pues fue mejor dos que uno, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque tuvimos mejor paga del trabajo, gracias a Dios. Acabamos pronto, ¿verdad, hermanos?
Amén. Gracias a Dios, ¿no? Versículo 10, porque dice, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá, ¿qué dice? Mejor somos dos que ¿qué? Toma la mano de tu esposa y dile, mi amor, los dos somos mejor que uno. Sí, sí, los dos somos mejor que uno, de verdad, hermano. Dios no se equivocó. Los dos son mejor que uno. Entonces, si conoces bien la necesidad de tu esposo, esposa, ¿qué vas a hacer? Ayúdale. ¿Por qué? Porque mejor son dos que uno. Pero el mundo te dice, si no te hallas con él, mejor búscate otro. Así te dice el diablo. Eso dice. Susurra. ¿Qué le hizo a Eva? Le susurró en el oído. Pero Dios quiere que seas una esposa excelente como la de Proverbios 31:10, por favor, y 11. Proverbios 31:10. Dice, mujer virtuosa, y hace una pregunta, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y dice el 11, el corazón de su marido está en ella como confiado y no carecerá de ganancia. Virtuosa significa fuerza y habilidad, eso significa virtuosa. Entonces, la mujer tiene la fuerza para orar, para escudriñar la palabra y ponerla por obra, para amar a quién, a su esposo. Tienes la fuerza, hermana, tienes la habilidad de parte de Dios, ¿sí? Para amar a tu esposo, para amar a tus hijos, para ejercitarte en la piedad. ¿Cuántas dicen amén, hermanos? Ahora, esas mujeres tienen un valor incalculable, como dice. ¿Por qué tienen un valor incalculable? Porque esas mujeres se esfuerzan y trabajan. ¿Y sabes qué están dando a entender esas mujeres? Que están haciendo algo por su esposo, que conocen a su Dios, como dice Daniel capítulo 11 verso 32. Gracias, ayuda idónea. Daniel 11:32, fíjense, dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, más, ese más, pongan atención, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y ¿qué? Y aquí le vamos a poner, más la mujer que conoce a su Dios se esforzará y ¿qué? Y actuará. Y la mujer que no está haciendo nada por su marido, ¿sabes qué está dando a entender? Que no conoce a su Dios. Y Dios quiere que tú hagas algo por tu marido, pero necesitas conocer verdaderamente a Dios. Para eso estamos esta noche aquí, hermanas y hermanos, para conocer a Dios. También el marido que conoce a su Dios se esforzará y ¿qué? Y actuará. Pero ahorita estamos con las mujeres. ¿Cuántas dicen amén, hermanos? Al ratito vamos con los maridos, con los varones. Allá se pusieron contentas, miren. Entonces, la mujer que se esfuerza y trabaja con la ayuda de Dios, lo va a lograr y va a ser una mujer virtuosa. ¿Sí? Para esto se necesita pedirle a Dios sabiduría. Santiago 1:5, por favor. Dice así, Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a quién. Ahí le deberíamos. Si alguna de vosotras, le deberían de poner ustedes ahí, hermanos, ¿no? Tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin, y le será, ¿qué dice? ¿Ya vieron la promesa de Dios? ¿Qué te está prometiendo Dios, hermano? ¿Qué te va a dar qué? ¿Cuál es la condicionante? Pídesela en oración, dile: Señor, dame sabiduría, dame una mujer virtuosa,
Una mujer esforzada, valiente, sabia, entendida, Señor, de cuál es mi función en el matrimonio, con los hijos, en la casa, en el trabajo, donde quiera que tú me lleves, dame sabiduría, Señor. Y esa mujer que hace eso va a andar en el temor de Dios. Y el temor de Dios cambia las actitudes. Proverbios 8:13, por favor. Proverbios 8:13. Dice así, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer ¿qué? El mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Qué dice? Aborrecer. ¿Ya se vio? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Hace ratito yo andaba por ahí en la calle y estaba viendo unas situaciones que se estaban dando y yo le decía a Dios, Señor, que cada día tú me ayudes a aborrecer más el mal. Más. Y eso tienen que pedir las hermanas. ¿Por qué? Porque eso va a cambiar tus actitudes. Ya va a haber menos actitudes egoístas. Vas a ver a tu esposo en alguna necesidad espiritual, en alguna necesidad almática, en alguna necesidad física, y ¿qué crees? Vas a ayudarle. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Sí. Y esto les va a ayudar a mantenerse libres de pecado, siendo mujeres santas, como Dios es que santo. Y Pedro lo dijo, ser santos en toda nuestra manera de ¿qué? Yo le pondría en toda mi manera de pensar, de ver, de oír, de hablar y de actuar. Ser santo. Entonces Dios espera que la mujer también sea prudente. Proverbios 19:14, por favor. Proverbios 19:14. Dice, la casa y las riquezas son herencia ¿de quién? De los padres. Mas de Jehová la mujer ¿qué? Prudente. Hombre, fíjate, el varón que tiene una mujer prudente tiene herencia de Jehová. Prudente significa sabia y entendida. Entonces, ¿qué está pidiendo Dios de ti, hermana? Que seas sabia y seas que, pues sé sabia. Pues mi esposo necesita la ayuda, pues voy a ayudarle. Estás siendo sabia y entendida. Me voy a sentar a platicar con él. ¿Cómo está tu vida, mi amor? ¿Cómo andas en las áreas de tu vida? No con la intención de ser un juez, sino dile, con la intención de orar por ti, porque soy tu ayuda idónea. Dile, esposa, a tu esposo, soy tu ayuda idónea. Entonces, se requiere que la mujer sea sabia y entendida para que muestre el carácter de Cristo. Pero miren, hace falta un ingrediente para que la mujer sea sabia y entendida, que se humille bajo la poderosa mano de Dios. Dios está pidiendo que las mujeres se humillen delante de Dios, en secreto. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será que, y el que se humilla será que enaltecido. Pero quiero decirles que Dios da mayor gracia. Por eso dice Dios que Él resiste a los soberbios o a las soberbias, dice, pero da gracia a quien, a los humildes o a las, da gracia. ¿Cuántas quieren ser llenas de la gracia de Dios, hermanos? Sí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Humillarnos bajo la poderosa mano de ¿quién? De Dios. Ahora voy con los varones. ¿Sí me explicó? Es responsabilidad nuestra, varones, orar todos los días por nuestras esposas. ¿Para qué? Para que el Señor obre grandemente. Obre grandemente. Es mi responsabilidad. Primera de Pedro 3:7, por favor. Dice así. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Vosotros maridos, miren, fíjense, Pedro se dirige a los maridos. Vosotros maridos igualmente vivir con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. ¿Saben? Esto nos enseña
que debemos de tener o de poner cuentas claras con quién. Nos habla a nosotros los varones. Diario debemos de ponernos a cuentas con quién. Con Dios, diario. Y con nuestra esposa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Por qué? Porque en la vida matrimonial hay injusticias, hay engaños, hay celos, hay pleitos, hay envidias, hay maltrato, ya sea verbal o hasta físico. Se puede dar. Por eso es que necesitamos estar a cuentas con quién, con Dios. Y es importante comprender que nos casamos con una persona que tiene errores. Porque a nosotros los varones se nos da de, híjole, nada más vemos, ya ves, y ahí estamos, apuntalando, así. Y no quitamos el dedo del renglón a veces, pero Dios va a trabajar con nuestro corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, varones? Nos casamos con una mujer que es imperfecta, que tiene errores, que peca también. Pero si tratamos nosotros bíblicamente con el pecado, seremos un matrimonio sano. Ahora fíjense, para que nosotros estemos a cuentas como varones y como matrimonio, tenemos que nosotros tratar con el pecado. Y es necesario considerar tres cosas importantes. 1, el pecado. 2, la provisión de Dios contra el pecado. Y 3, qué hacer cuando se peca en la relación matrimonial. Son tres cosas importantes. Vamos con el primero, el pecado. Del hebreo, hatat, y del hebreo, hamartíos. ¿Qué significa pecado? Transgresión deliberada y consciente de las leyes establecidas por quién. Transgresión deliberada y consciente de las leyes establecidas por Dios. Es decir, errar en el blanco o fallar. Y tiene la idea de atinarle a otra cosa, es decir, fallar en hacer la voluntad de Dios y atinarle al pecado. Eso significa pecado. ¿Cuántos saben que el pecado ofende a Dios? Pero no lo daña, ¿eh? A Dios no lo daña el pecado, porque Él es santo. Y Él es un Dios que por sobre todas las cosas nos ve cuando nosotros fallamos, cuando defraudamos nuestra alma, cuando que nosotros andamos sembrando mal. ¿Y qué creen que vamos a cosechar, varones? Mal. ¿Se acuerdan de Pablo cuando les dijo a los matrimonios de Galacia? ¡Hey, hermanos! No se engañen. Ya no se engañen, matrimonios. Dios no puede ser que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si tú siembras engaño con tu esposa, ¿qué crees que vas a cosechar de tu esposa para ti? Engaño. Ya no se engañen, varones. Si tú siembras robo, lo mismo. Si tú siembras infidelidad, lo mismo vas a cosechar, infidelidad. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien. Pablo da el consejo: no te canses, varón, de hacer el bien, de sembrar con tu esposa cosas buenas, porque a su tiempo cosecharemos, si no, ¿qué dice? Si no desmayamos. Entonces, ¿ya nos queda claro lo que es pecado? Errar, ¿qué? Segundo punto, la provisión de Dios contra el pecado. Mateo 3:8, por favor. Mateo 3:8. Dice ahí: haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Conversión, actitudes que te conviertan, cambio de manera de pensar y de actuar, hacer ese tipo de actitudes. Es decir, que si Dios me habla a mi conciencia para darme cuenta que estoy pecando, ¿qué debo de hacer? Varón, cambiar esa actitud, cambiar mi manera de pensar y de actuar. Pero fíjense, varones, tenemos que tener cuidado con no minimizar el pecado.
no podemos minimizar el pecado. Digo esto porque algunos matrimonios o algunos, cuando les preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿Y qué crees que te responde el varón? Bien, pastor, bien, ¿no? Como dando a entender, no tenemos problemas, pastor, porque ya le dije a ella que respete mi espacio. Qué tremendo, ¿no? Así es, estamos bien, ya ella respeta mi espacio y yo respeto su espacio, ¿sí? Y ya le dije que no revise mi celular tampoco, pastor. Qué buen matrimonio, ¿eh? Entonces, ¿para qué vienen a la iglesia? Pues están bien, ¿no? Y agarra y de repente dice el marido, ¿no? Y ya le dije que si llego tarde es porque estoy trabajando, que ya ni me pregunte, ¿no? Y que ya me di cuenta que su vida es un poco tóxica. Tremendo, ¿no? Todo bien, pastor. Todo bien. ¿Cómo estás, hermano? Bien, pastor. Dios quiere que le demos cuentas, hermano, de lo que hacemos. Y estas actitudes, cuando nosotros hablamos y actuamos de esa manera, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Minimizando ¿qué? Y nos estamos justificando. Todo bien, pastor. Ella ya duerme en su cama, yo en la mía. ¿Cuál es el problema, pastor? Están minimizando ¿qué? Hay pecado en el campamento, como le decía Dios a Aarón, le decía, ¿no? Hay pecado en el campamento, Aarón, sácalo. Es algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque es necesario que hoy reconozcas que no debe de haber tardanza en la confesión de pecado, dentro del matrimonio. No debes de permitir que el pecado se anide ahí en el matrimonio. Es como cuando han tenido ratas en su casa en algún momento, cuando empezaron su vida matrimonial y que fuimos a vivir ahí, a lo mejor a un cuartito, y de repente se nos metió la rata, ¿sí o no? Y si la dejabas ahí, ¿qué crees que iba a hacer la rata? Así es el pecado, se mete ahí en la vida matrimonial. Y si alguien no está confesando su pecado a Dios, en primera instancia jamás va a poder confesarle su pecado a su esposa, y mucho menos va a querer pedirle perdón. Ese es el problema, que a veces se queda uno ahí atorado, atrancado en esa situación, en esas actitudes, y luego le pregunta a la esposa, ¿cómo estás? Pues bien. Y ya no quiere hablar el varón, no quiere decir nada, porque hay pecado, hermanos. No olvidemos que cuando pecamos, al primero que ofendemos, ¿a quién es, hermanos? Y después de ahí, a los seres amados los ofendemos. Por eso el pecado lo debemos de confesar. En cuanto te das cuenta que ofendiste a Dios, aplica primera de Juan 1:9. Aplícala. ¿Qué dice, hermanos? Pues dice algo bien importante, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda ¿qué? Vas a echar afuera la rata que está en el nido. ¿Sí me explico? Sí confesamos, pero si no nos confesamos, se va a hacer más el nido de ratas. Yo me acuerdo que una vez en la casa, cuando yo era pequeño, se nos metían las ratas como no tienen ni idea. Llegó a estar una rata así de este tamaño en la estufa, así de este tamaño. Yo dije, me está recordando un poco. Me acuerdo que y yo por acá con la escoba nada más, y me decía, abusado porque brinca, ¿no? Nada más brinca y se hace. Pues no, la escoba no me resultó, se rompió el palo. Terminé matándola con los pies. Soy re bueno para matar las ratas con los pies, ¿eh? Pues tantas que se metieron, fíjate si no iba a aprender. Sí. A mí soy re bueno para echarle esa rata pecaminosa de mi matrimonio. Órale, vas para afuera, aquí no tienes nada que ver en mi matrimonio. Diario confieso el pecado en mi oración con el Señor. Y si en mi oración tengo la carga de ir y hablar con mi esposa y decirle, mira, está pasando esto y esto y esto y esto así, ayúdame a orar, lo tengo que hacer.
hacerlo como varón. La confesión de pecados es como recoger algo inmediatamente que se cayó al piso, una basura. ¿Qué haces cuando se te cae una basura al piso? ¿De veras? ¿De veras lo levantas? Bueno, así es la confesión de pecados, ¿sí? Levantarla, ¿sí? ¿Y la casa cómo se va a mantener? Limpia continuamente. Pero si la recoges cada vez la basura, ¿cómo va a estar la casa? Sucia y desordenada, ¿sí o no? Así va a estar. Entonces, hay matrimonios que no están recogiendo el pecado día con día y no se han dado cuenta que se están acumulando y por consecuencia son un matrimonio muy sucio y muy ¿qué? Desordenado. Sí. Hay que recoger la basurita ahí del matrimonio, de pecado. Cuando se deja acumular el pecado y los problemas vienen más continuamente en el matrimonio, ¿sí? Tendrás un matrimonio sucio. Es necesario aclarar cuentas con quién, va. Ya, aclara las cuentas. El Señor te está llamando a cuentas hoy, esta noche. Mañana, quién sabe si amanezcamos. Pero hay que estar a cuentas con el Señor. Hay matrimonios que no les gusta tratar con los pecados de ellos y piensan que si ya le confesé a Dios el pecado, ya no hay necesidad de que le diga a mi esposa nada. ¿Cómo no? Si la ofendiste, tienes que decirle: perdóname, te ofendí. Y la confesión de pecados, ¿sí? Como esposos siempre debe de hacer así, miren, inmediato. Así como tornamos, así debe de ser la confesión de pecados inmediata entre esposos. No debemos de permitir ser insensibles al Espíritu Santo. Muchos varones confiesan sus pecados. ¿Por qué? Porque los descubren. Solamente hasta ese punto los confiesan. Ya hasta que, como dice un dicho mexicano, te cayó el chahuistle. Así dice, ¿no? Para los que nos escuchan en Facebook, ¿no? Te agarraron en la movida. Ya hasta ahí, hay varones que hasta ahí confiesan su pecado. O hay quienes los fuerzan, ¿no? O porque fueron amenazados con el divorcio. Si no me dices la verdad, te dejo. No, mi amor, no me dejes. De verdad. Es algo bien tremendo. No está por el Señor, no está. Ayúdanos, Señor. Porque el Señor nos está limpiando. ¿Cuántos dicen amén, varones? Esta noche no estamos hablando de una confesión forzada, quiero decirles, no. Dios no forza a nadie, ¿o sí? No. Sino de vivir no encubriendo los pecados para poder prosperar en el matrimonio, como dice Proverbios 28:13. Dice así: el que encubre sus pecados, ¿no qué? No prospera. El que los encubre, el que los oculta, el que no los confiesa, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará, ¿qué dice? ¿Cuántos quieren alcanzar la misericordia de Dios esta noche? Está muy clara la escritura. El confesar los pecados, no solo a Dios, sino también a las personas que hemos ofendido, y es para alcanzar la misericordia de Dios. Sí. Como cuando David, ¿se acuerdan de David cuando pecó con Betsabé? Adulterio, y luego puso al marido hasta el frente de la batalla. Homicidio calificado, le llamo yo. Doloso, ¿verdad? Como dice el MP, con dolo, ¿no? Con todo. Se fue bien recio, lo engañó su pecado. Y dicen los historiadores que encubrió su pecado cerca de 1 año, y por no confesar su pecado y no recogerlo rápido y a tiempo, trajo sufrimientos a su vida. Miren Salmo 32:3.
Dice así: mientras callé, se envejecieron ¿qué? Mis huesos. En mi gemir, ¿todo qué? Todo el día. Fíjense lo que le vino a David. Se negó a confesar sus pecados. Y si tú y yo nos negamos a confesar nuestro pecado, quiero decirte que va a afectar nuestra relación con Dios. Y sobre todas las cosas, vamos a perder el gozo de la salvación del Señor. Se pierde el gozo. Ya no hay gozo en el matrimonio. Y de verdad es algo que necesitamos cuidar los varones. Cuando David cayó en pecado, perdió el gozo de la salvación. Por eso oraba pidiéndole a Dios en el Salmo 51:12. Vamos para allá, miren lo que le pedía a Dios, David a Dios. Salmo 51:12. Dice así: vuélveme el gozo de ¿qué? Y un espíritu noble ¿me qué? Ya había perdido el gozo. Hay matrimonios que los ves que vienen a la congregación y hasta te sonríen y todo, pero ya no hay gozo de la salvación del Señor por no confesar que David experimentó la miseria espiritual, hermanos, pero se resolvió esa situación hasta que fue confrontado por el profeta de Dios y se arrepintió. Pero todo ese tiempo vivió en miseria espiritual, sin el gozo de la salvación de Dios. Yo no sé, pero yo creo que el Señor nos está hablando muy claro. Se ha ido el gozo tal vez en el matrimonio, el gozo de la salvación del Señor. Fíjense que, ¿sabes cómo te das cuenta cuando hay gozo? No, hombre, hasta los dos andan cantando y alabando al Señor, ¿no? Luego de repente yo hago como que estoy con mi esposa, estamos ahí en la casa, y de repente canto un canto y le digo: te alabaré aunque la higuera no, y le pongo así, ¿no? Y dice ya: florezca en la abundancia y en la escasez, en tiempos hay gozo. Pues, oigan, se da cuenta uno cuando hay gozo, ¿no? Y ahí estamos cantándole al Señor, ¿no? Los dos, hay gozo de la salvación. Y ayer fíjense cómo te das cuenta cuando está el gozo. Ayer vine aquí al restaurante y bajé y estaba un tío de mi esposa, ya como de 80 años, el señor. Y ahí estaba allá abajo con un carrito, le estaban regalando unos botes de PET y de aluminio. ¿Qué pasó, tío? ¿Y ahora dónde no? Pero me lo encontré a mediodía y el señor me dice: ¿qué vas a hacer? Pues dije: Señor, misericordia, lo llevo a su casa, hasta allá, hasta la Federal lo llevé. Y ya lo llevé hasta allá y luego en la tarde me lo vuelvo a encontrar. Y dije: Señor, algo quieres, ¿no? Y ya lo llevé allá por el basurero, ahí al compra y venta de desperdicios industriales. Y le digo: ¿qué pasa, tío? ¿Cómo venimos? Gozosos, ¿verdad? Y le digo: oiga, tío, ¿se acuerda de esa alabanza que dice la alabanza que cantan de las de viejitas, ¿no? Como por ahí dicen, ¿no? De antaño, ¿no? Esas alabanzas que ay, no me acuerdo ahorita cómo iba, ¿no? Pero dice: Señor, llévame a tus atrios. Y dice: amén, aleluya. Y ahí estaba el gozo del tío ya de 80 años, ahí venía en la calle, grite y grite, y los dos cantando y alabando al Señor. Y la gente nada más nos quedaba viendo así: ¿y estos qué? Y le decía: ¿cómo ven, tío? Cristo viene pronto. Y dice: amén, gloria a Dios. Le digo un grito de júbilo y el tío: bien tremendo, bien gozoso el tío. Hay gozo de la salvación. Cuando hay gozo se transmite el gozo de la salvación. Pero hay matrimonios que, aunque asisten a la iglesia, alaban a Dios, lloran, ¿sí? Ofrendan y sonríen, pero han perdido el gozo de la salvación. ¿De quién? Pero quiero decirte que Dios va a tratar con nosotros para que recuperemos el gozo de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Hay matrimonios cristianos que no están disfrutando de la relación con Dios. ¿Por qué? Por no confesar sus pecados, y se ha perdido el gozo de la salvación y caen en la depresión. ¿Por qué? Porque no se deleitan en su relación familiar. Mira, a veces ya no agarras a la esposa. Yo hace rato le decía a mi esposa en la mañana: oye, ¿y a dónde vas tan guapa? Y me dice: ay, se empezó a chivear, ¿no? Le digo: es que sí, ¿verdad? Tenía una reunión con las hermanas de iglesia infantil, ¿no? Y ya, ahí te das cuenta que te deleitas como varón con tu esposa. Y la esposa también se deleita, aprende a deleitarse con el esposo.
Pero cuando hay pecado no confesado, afecta el gozo de la relación matrimonial, lo afecta. Y hasta que lleva a alguno a actuar con hipocresía. ¿Por qué? Porque no pueden tener una verdadera comunión hasta que se pongan a cuentas claras con quién. Entre ellos también. Entre ellos. Tercer punto, y con esto voy terminando. ¿Qué hacer cuando se peca en la relación matrimonial? Primeramente, enderezar lo que está mal. No le demos tantas vueltas. Vamos a enderezar lo que está mal. Y esto empieza cuando decidimos restituir el daño cometido. ¿Se acuerdan de Saqueo? ¿Qué hizo? Señor, si yo le quedé a deber más o les quité más, ellos se lo devolveré 4 veces. Hay que restituir el daño, esposos. Esposas, si ofendiste al esposo, hay que pedir perdón y restituir el daño, ¿sí? Y nada de que, no, se pongan así como que el otro, el ofendido, que te perdone. No, perdónalo. Porque si no lo perdonas, estás dejando entrar el resentimiento en tu corazón. ¿Y qué crees? Ya también estás pecando contra quién. Sí, qué tremendo. Y a veces si no perdonas verdaderamente y dejas el resentimiento que se anide ahí como la rata, se va a la amargura. Y la amargura te lleva a estarte quejando de tu esposo delante de los demás. Y de verdad, cuando ya después la dejas seguir avanzando y está la rata ahí, te lleva al odio. Y terminas odiando al marido. O al revés, ¿no? Terminas odiando a la mujer, a la esposa. ¿Pero por qué? Porque no se han perdonado. El pedir perdón y la restitución en el matrimonio es para enderezarnos delante de Dios. Y lo que dejamos mal con la otra persona también. Ahora, no olvides que al hacer esto, estás aceptando que hubo verdadera maldad en lo que hiciste. Si tú fuiste el ofendido y te cierras a perdonar, entonces estás mostrando que también hay maldad en ti, si te niegas a perdonar. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros perdonemos. A muchos no les gusta pedir perdón para no reconocer lo que cometieron, pero a otros no les gusta perdonar por la dureza de su corazón. Porque se ha endurecido su corazón, como el callo de pellizcate aquí en el codo, ni duele. Así está el corazón. Por eso muchos dicen, lo siento, es que estaba enojado y lo dije sin pensar, ¿no? Y el ofendido dice siempre, siempre es lo mismo contigo, siempre, ya, hasta le da el avión, ¿no? Como dicen en México, ¿no? Pero pues ya se endureció, ¿no? Ya cayeron los dos así en el gancho del pecado, ya están así, ya ni hay gozo y ya nada más están duros, y el estilo y ya la flor, así nada más, porque ahí hay pecado. La única forma de perdonar la falta es que confieses lo que hiciste con toda la intención, con querer, y decirle, mi amor, estuvo mal lo que te dije y te hice esto y porque me dejé llevar por mi enojo y sentí enojo contra ti, por eso te dije así, estás bien gorda. Y el otro luego le responde la otra cuando ya está ahí el pecado, ¿no? Anidado, y le responde la otra y le dice, ¿sí? Pues si yo estoy gorda, ¿tú qué? Pelón. De veras, ya se cayó en el gancho de la ofensa bien tremendo, porque está ahí en pecado, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Hay que confesar el pecado. Hay que hablar la verdad entre nosotros. A veces hay infidelidad mental cuando se codicia a otra mujer o a otro hombre. Y eso evita que tengas una comunión con el Señor. Cuando el pecado no se confiesa, la comunión se rompe con Dios y con quién más también.
se rompe la comunión, de verdad. Y hoy, probablemente algunos vengan así, probablemente, yo no lo sé, tú lo sabes, eres tú y Dios. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo luce tu matrimonio? ¿Sabes que Dios quiere que tu matrimonio brille? Él quiere que brille tu matrimonio. Pero hay que recoger la basura. Hay que confesar los pecados. Para que podamos andar juntos y en acuerdo los dos, primeramente tenemos que estar de acuerdo con quién. Y caminando con Él juntos. Los dos, los dos, el esposo y la esposa. Caminando juntos con Dios. Para que podamos caminar juntos y de acuerdo el uno con el otro. Cuando el pecado no se confiesa, la comunión se rompe. Y hoy es necesario confesar el pecado, considerando lo que dice Santiago 5:16, por favor. Santiago 5:16. Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a quién. Confesarlas los unos a los otros y orar unos por quién. ¿Para qué? Si quieres un matrimonio sano, ahí que está. La oración eficaz del justo puede mucho. Sabes que Dios está buscando que tengamos comunión con Él y que también tengamos comunión entre esposos para evitar que el pecado nos separe del Señor y de entre nosotros como esposos. Yo sé que probablemente aquí hay quienes han estado heridos, ya sea varón o sea la mujer, y se ha resentido y no ha perdonado sinceramente, y esa herida está ahí, pero necesita soltar, perdonar, para que sea sanado tu matrimonio. Porque fíjate, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo: porque si vosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Nuestras ofensas. Y perdonar es como, yo luego le digo a mi esposa y luego ella también me dice: perdonar es dejar el pasado a donde. ¿Para qué lo traes a flote de nuevo al día de hoy? ¿Para qué lo vuelves a sacar? Ya no sirve. Es dañar, volver a dañar si lo vuelves a sacar. Es como que estar hiriendo ahí la herida del resentimiento. Pero tienes que perdonar. ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor? Entonces, ¿por qué no perdonas? Tienes que perdonar sinceramente. ¿Cuántos quieren caminar con Dios juntos y en acuerdo como matrimonio? Amén. Vamos a ponernos a cuentas como matrimonio esta noche con el Señor. Pónganse de pie, vamos a. Hace como unos 15 días el Señor trabajaba con el corazón de mi esposa y con el mío también con estas situaciones. Y gracias a Dios, ¿no?, que nos rendimos y nos humillamos al Señor. Y el Señor sanó algunas cositas que había en nuestros corazones también. Y dije: Señor, de verdad que tú eres grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Y
tuvimos que humillarnos los dos delante de Dios y confesar nuestros pecados también. De alguna manera ella me pidió perdón y yo le pedí perdón también. ¿Dónde estás con tu esposa, con tu esposo? Tómense de la mano. Vamos a orar delante de Dios. Primeramente vamos a pedirle perdón a Dios. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por este tiempo que tú nos has permitido estar en tu presencia. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu palabra dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, y porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad para con nosotros. Gracias, Señor. Hoy nos tienes aquí delante de tu presencia, Señor, y has descubierto nuestro corazón, y hoy reconocemos delante de ti que como matrimonio hemos pecado contra ti. Hemos perdido el gozo de la salvación, Señor, por no confesar nuestros pecados a ti, por no estar a cuentas contigo todos los días. Perdónanos esta noche. Hoy nos arrepentimos, Señor, de todo engaño, de toda mentira, de todo orgullo, soberbia, altivez, Señor, envidia, Señor, egoísmo, todo pecado, Señor, que nos estorba en la vida matrimonial. Hoy estamos arrepentidos de nuestros pecados. Hoy te queremos pedir misericordia en nuestra vida matrimonial. Ten misericordia, Señor, y vuélvenos el gozo de tu salvación, y un espíritu noble nos sustente, Padre, y entonces enseñaremos a los transgresores tus caminos, y ellos se convertirán a ti, Padre. Señor Jesús, límpianos con tu sangre bendita y preciosa esta noche como matrimonio. Perdónanos, Señor, te hemos ofendido muchas veces, pero aquí estamos. Humillamos nuestro corazón delante de ti y sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y hoy los confesamos, Señor. Hoy hablamos la verdad contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por perdonar mi pecado, el pecado de mi matrimonio, Señor. Gracias. Toma de la mano de tu esposa, de las dos manos, y pónganse frente a frente. Si hay necesidad de que se pongan a cuentas, como dice Santiago, este es el momento. Santiago dice: confesaos vuestras ofensas los unos a quién, y perdónense para que sean ¿qué? Y si tienes la necesidad de pedirle perdón a tu esposa, varón, habla con ella. Pídele perdón en este momento. Señor, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu fidelidad, Señor, a nuestras vidas. Gracias por este tiempo que nos estás permitiendo en tu presencia, Señor. Y si tú, hermana, tienes la necesidad de pedirle perdón a tu esposo, pídele perdón. Si te has resentido, si te ha costado trabajo perdonarlo, perdóname. Perdóname, me he resentido. Habla con tu esposo, Señor, tu palabra dice que solo tú eres hacedor de maravillas, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y que a ti correrá el justo y tú lo levantarás. Hoy como matrimonio, Señor, corremos a ti. Presentamos nuestro matrimonio delante de ti.
Señor, purifícalo, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Aquí estamos delante de ti. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Señor, quiero pedirte por cada matrimonio que está aquí reunido, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Sigue obrando, Señor, trabajando en sus corazones. Síguelos llevando, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria en su vida matrimonial. Que ellos practiquen todos los días, Señor, el confesar los pecados a ti y entre ellos también. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, sánalos, restáuralos. Gracias, Señor. Gracias por cada matrimonio, Señor, que tú, Señor, has tenido a bien haber permitido que estuvieran aquí en este lugar para recibir tu palabra. Te damos la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Y luego que ahora viene ahí a que vamos a caminar juntos y en la fe. Dale un abrazo, un beso. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de los que están en Facebook. Que el Señor les bendiga. Si Dios permite, nos vemos el próximo mes en la